Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Hoy vamos a ver un indicador customizado, espero que les guste. Dentro de ese indicador hay, obviamente, indicadores tradicionales, ¿no? Pero para que no se llene la gráfica de indicadores tradicionales, les muestro este indicador con unas pelotitas que van a salir por encima o por debajo del precio, ya sea sobrecomprado o sobrevendido, y obviamente veremos de forma intradiaria, con un par de operaciones dentro de un mes, si llegamos al objetivo, que sería suponer que estamos tratando de pasar una cuenta de fondeo con un objetivo de 8% de profit y un drawdown que no supere al 5%, ¿sí? Así que con este indicador customizado creado por quien les habla, vamos a ir a la gráfica donde de forma manual vamos a estar viendo si conviene o no hacer estas operaciones, que máximo van a ser por semana por lo menos 3, ¿sí? Muy poquitas operaciones, pero veremos a fin de mes si llegamos al objetivo, ¿sí? A la cuenta de 3 nos vamos. 1, 2 y 3. Bien, gente, llegamos a la plataforma MT4. Vamos a estar viendo las operaciones de forma manual de un video ya grabado donde estuve operando de forma manual intradía, temporalidad M15, libra dólar. Vamos a ver el ejemplo de suponiendo el caso de que tenemos que pasar una cuenta de fondeo, un indicador simplemente, solo un indicador que nos va a salir cuando el precio esté sobrecomprado o sobrevendido. Después dependerá de cada uno según la técnica o obviamente, ¿no?, los parámetros del indicador, inclusive las proyecciones que uno vaya viendo. Hay veces que conviene y hay veces que no conviene hacer la compra o la venta, ¿sí? Fíjense, de fondo estamos viendo una pelotita azul que es un Xinjiang, una pelotita Xinjiang. Ese es el indicador que les estaba hablando, con un oscilador, ¿sí? Sobrecomprado o sobrevendido. Veremos si vale la pena comprar o no, ¿sí? O vender. Y después también vamos a estar viendo que va a salir algunas bombitas también, ¿sí? Estas color verde que salen en este caso, eso significa que la tendencia se puede estar agotando, en este caso la tendencia bajista, por ejemplo. No quiere decir que se vaya a agotar, puede seguir el precio hacia abajo, pero es un indicio. También tenemos que jugar con los parámetros, ¿sí? Uno de los tips que enseño siempre es que cuando pongas un indicador, ya sea ¿no?, un indicador customizado o que hayas comprado, o los tradicionales que suelen venir en el MT4 o MT5, siempre te conviene ponerlos y fijarte en el pasado si se respeta, o buscarle la vuelta para que se respete, y después vos en el futuro que vas a operar ese día, seguramente se van a cumplir las estadísticas que en el pasado se cumplían por los parámetros que fuiste ajustando, ¿sí? No sé si me explico, ahora lo vamos a estar viendo bien, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver con Play. Voy a acelerar un poquito, a ver acá, velocidad 1.5. Bien, cuando salga la pelotita azul, ¿sí? Ahí estamos ya en Play, como en este caso que salió acá abajo. Bueno, cuando salga una pelotita azul o color roja, que va a significar la venta, veremos si conviene o no hacer esa operación. No quiere decir que te metas, pero el que no sabe operar, simplemente con esa pelotita por debajo te va a estar ayudando para saber que después, a vela cerrada, quizás es conveniente hacer una compra con un TP y un stop. Y bueno, y si tenés un poquito de idea, obviamente vas a jugar con las proyecciones, que esa es la idea, ¿no? Tener un poco de idea de los mercados, que eso lo explicamos en la escuelita del Planeta Pepe, con este tipo de indicadores que voy creando también, ¿sí? Recuerden que las bombitas también es un indicador que he creado para saber cuándo puede ser que una tendencia se agote, lo que les explicaba anteriormente. Bien, vamos a ver. Ahí vamos viendo cómo puse una media móvil por encima. Próximamente se viene un par de indicadores también que van a mezclar lo que son las medias tendenciales, por ejemplo, ¿sí?, con los osciladores. Entonces está bueno para agregarlo. Ya están creados los indicadores, pero falta el videíto, ¿sí? Así que bueno, vamos ahí, ¿eh? Vamos a esperar la pelotita. Estamos en una tendencia bajista en esta temporalidad. Bien, ahí sale una pelotita. Y el precio
a vela cerrada, que sería la que se está creando de 15 minutos. Cierra, ¿no?, esta vela por encima de esta pelotita Xinjiang. Quiere decir que vamos a hacer una compra. Obviamente, como les decía anteriormente, veremos si conviene o no. En mi caso, la tomé porque sí convenía, ¿sí? Pero por eso tenés que ir viendo otras temporalidades mayores para ver las estructuras, a ver si conviene o no, ¿sí? El lotaje vamos a usar 0.30 con un trailing que va a ser manual y obviamente lo vamos a ir ajustando de forma manual al trailing con un TP, con un stop, ¿sí? El stop casi siempre, no siempre, pero casi siempre va a estar por debajo de la pelotita. Veremos si conviene o no. Es según también, ¿no?, la circunstancia. No siempre tiene que ser a rajatabla, ¿sí? Respetar la gestión, pero hay veces que no conviene ponerlo abajo de la pelotita porque quizás son muchas las distancias o los pips que podés perder, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo voy a poner una orden pendiente. Siempre vamos a jugar con un buy stop, shell stop, buy limit o shell limit, ¿sí? Con este indicador que está de fondo para poder hacer backtesting. Vamos a probar. Si toca la línea amarilla, el precio va a abrir, ¿sí?, con una compra, ¿bien? Ahí estoy ajustando un poquito el stop. Fíjense que no lo pongo por debajo de la pelotita, ¿sí?, sino por debajo de bajos anteriores, ¿sí? Bien, ahí es conveniente ya poner break-even o a no ser que asumas vos un 3 a 1, un 2 a 1. En este caso vamos a ir viendo distintas opciones, ¿sí? Fíjense que acá ya vamos con una cuenta de 10.000 arriba de los 70, ¿eh? Ya tenemos la operación ganada, por más que se devuelva. Una pequeña ganancia si se devolviese al break-even que está por encima, ¿sí? El TP está muy cerquita ya por tocar. Ahí casi, a ver. Bien, ahí se tocó, bien. Fíjense, la primera operación del día, obviamente comenzando bárbaro, ¿no? Ya tenemos prácticamente el 1.57 de la cuenta. Para llegar al 8 nos queda todavía un tramo, pero veremos cuánto tardamos, ¿sí? Una operación ya vamos, ¿eh? Fíjense en que salió una pelotita, la tendencia es alcista. Lo que digo siempre, esa pelotita, no porque salga una pelotita va a ser una venta o una compra, pero muchas veces, sí, por ejemplo, lo que digo, cuando el precio está, ¿no?, sobrecomprado o sobrevendido o contra tendencia, en este caso va en contra de la tendencia, la pelotita sale. Si vas a hacer la venta, en este caso, fíjate si en el pasado esta altura, ¿sí?, fue una altura máxima que hizo que se devuelva el precio, ¿sí? Es un tip que les doy, ¿sí? Bien, ahí salen pelotitas, ¿ven? Vamos a ver ahí si tomo o no la decisión, veremos. Bien, ahí pongo eso sería una orden pendiente, seguramente shell stop, y veremos qué hacemos ahí, ¿eh? Bien, ahí lo que estoy explicando, marcando, es que la idea es contra tendencia, lo que les decía recién. Seguramente como un imán la media móvil va a llamar al precio, veremos qué pasa, ¿eh? Y podemos cerrar directamente en la media móvil o esperar un poquito más, pero por lo menos cubrir la operación, ¿sí? Fíjense en que ahí sale una pelotita, puede ser que el precio se devuelva o no, pero podemos cubrirnos, ¿eh? Fíjense que ahí ya pongo para que cierre por las dudas. Y mejor prevenir que curar. Una pequeña ganancia también tuvimos. Fíjense que ya van 2 días con 2 operaciones. Bastante bien. Uno obviamente con un porcentaje mayor que el otro, ¿no? Pero bueno, hay que hacer correr la técnica, ¿sí? En este caso no vamos a utilizar un 3 a 1, un 2 a 1, un 5 a 1 fijo, sino que vamos a ir viendo qué conviene con un trading stop, ¿sí? Y un TP por encima, bien. Bueno, acá estoy poniendo unos rectangulitos, fíjense en que sale, acá de fondo estamos viendo cómo sale la pelotita, que sería el Xinjiang sobrevendido en este caso, y arriba podríamos meternos a mercado o ver si conviene, como en este caso, que me alejé un poquito de una mecha con una orden pendiente. Si la toca, veremos qué pasa, ¿sí? Se va a abrir obviamente una compra, ¿bien? Bien, ahí ya vamos en positivo. Vamos a ver qué hace Pepe Mila en ese momento. No me acuerdo, pero veremos qué hago ahí. Seguramente bien, ahí yo ya estaría cubriendo, por lo menos break-even. Ahí está bien, ya tenemos algo ganado. Fíjense en ahí qué lindo, ¿sabes cómo la cierro de una? Obviamente puede seguir subiendo, pero bueno, ahí decidí, si fuese un trading stop, seguir el precio. Obviamente de forma manual lo voy ajustando. Fíjense que ahí sale otra pelotito más. Ya van varias operaciones seguidas.
tenemos una pelotita por encima que es una sobrecompra. Fíjense, en el precio baja. Veremos qué pasa. No sé si cuánto hicimos acá, pero a ver, déjenme ver una cosita antes. Acá hicimos 1, 2, 3, casi 4, 1 acá, fíjense, en la anterior. Bueno, veremos en este, a ver si nos saca. Fíjense, ya no nos saca, ya vamos ganando, vamos con un trailing, quizás ahí me apuré un poquito, porque miren, fíjense, si no me hubiese apurado, ¿sí? Obviamente esto lo veo ahora, el precio, ¿no? Con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Muchas veces te saca, hubiéramos sacado un poquito más, pero por lo menos algo nos pagamos. Fíjense que ya vamos prácticamente el 3% de la cuenta, Vamos a ver el drawdown también. Fíjense acá, ¿ven? El precio queda la pelotita, pero hay que ver si conviene o no. Hay un alto acá a la izquierda que lo estoy marcando. La pelotita sale, no sé si es conveniente hacer una venta. Por eso tienen que tener un poquito de idea de proyecciones, un poquito de idea de las estructuras del mercado, ¿sí? Y de otras temporalidades que acá no las estamos viendo, pero es muy importante que revises la vela diaria, la vela de H1 si estás operando en M15, ¿sí? O M30 por lo menos. Fíjense, ahí está haciendo como un arquito, una sensación de bajada. Puede ser que no salga mal, pero fíjense, ¿no? Está, fíjense bien acá, recontra sobrecomprado. El precio tendría que, por lo menos con el imán, iríamos en contra de la tendencia. Buscaríamos la media móvil. Vamos a ver qué pasa, Bien, ahí, a ver. No sé, Mirá, ahí bueno, no fue mala la idea. Un stop loss, ¿bien? Ahí vamos. Acá tenemos otra entradita. La idea no es meterte en cada pelotita que sale, ¿no? Pero quería probar este indicador como para ver si tenía la posibilidad de que salga en profit con un porcentaje superior al 8%. ¿Qué hice para que sea intradía? Miré parámetros, ¿no? Para que la pelotita que estamos viendo ahí salga por lo menos 2 o 3 veces en el día y elegir una. Vos podés elegir también operar acá en el medio de la sesión de Nueva York, la sesión de Londres, o como en este caso el ejemplo, estoy viendo todo el día, acá agarro signa y agarro lo que venga, ¿sí? En este caso lo que estamos viendo es que configuré por parámetros, que esa es otra cosa muy importante. El pasado vi cómo se repetía y quería intradía y no scalping, porque si ajustara las temporalidades y a M1 y a la vez los parámetros, seguramente saldrían más pelotitas, ¿sí? O menos. En este caso hice algo intermedio, que salgan pelotitas, ¿sí? Pero para hacer un intradía tranqui en M15 y tomar la decisión obviamente si conviene o no. Acá, ¿qué vamos a hacer? Acá se me escapó, me parece un poquito, pero bueno, acá ya me metí más con ganas de hacer una ventita, no la hice al final. Fíjense que si hubiéramos tomado el imán, acá, miren, acá estoy marcando, ¿sí? Hubiéramos, bueno, otra ganancia en el día, ¿no? Estos indicadores, gente, como los robots que voy creando, voy subiendo videos, ¿sí? Y los que participan y están en Discord y en los streaming en vivo, los sorteo. Así que súmense y participen, gente. Ahí nos comimos otro stop loss, ¿sí? Obviamente, otra cosita interesante. Cuando tenés un stop loss, está bueno ese día no operar y pasás al otro, ¿sí? Eso depende, obviamente, tu técnica, tu estrategia, ¿sí? Y recuerden, no hay que operar porque te salga una flechita. Tiene que tener coherencia la operación, ¿sí? Por lo menos así lo veo yo, Bien, ahí hicimos una venta. Fíjense las pelotitas que fueron saliendo. Acá veremos tomado alguna pequeña ganancia, acá alguna pérdida. Por eso hay que ver si conviene o no por medio de una media móvil que estoy marcando como guía. Una media móvil tendencial, en este caso, como guía para ir viendo cómo va el precio, qué sensación tendencial tiene. En este caso es una tendencia bajista. Fíjense en los highs y los lows hacia la baja, ¿no? Altos y bajos, más bajos porque va cayendo. Y vamos con un trailing aceptable por detrás. Veremos si sacamos fruto. Ya lo tenemos con esta ganancia que se está viendo acá. Ya vamos, miren, 200 dolaritos ahí. Se puede hacer mucho más. Si la cierro acá abajo, mamita, ¿no? A ver, ahí va. Muy bien, amigo. Ahí la cerramos, menos mal, ¿no? Fíjense que hicimos prácticamente en esa operación como 250 dolaritos, casi el 5% de la cuenta ya vamos, Bien.
Pasaron un par de días, una sola operación, veremos qué viene ahora. Recuerden que estamos viendo un video que grabé con operaciones manuales con este indicador que estuve creando, un simple indicador que en vez de tener los indicadores tradicionales ocupando espacio en la gráfica, lo que hago es lo metí dentro de una pelotita, ¿sí? Y es más fácil. Obviamente después dependerá si vos querés meterte o no, ¿sí? En consolidaciones vienen bárbaros los osciladores también, ¿sí? Y en las tendencias también si van acompañados de alguna media móvil. Bueno, acá que hicimos, el precio llega a un alto, estamos una consolidación, hago una venta. Fíjense que ya tenemos prácticamente break-even con una linda distancia. Ya vamos, ahí si cerráramos tendríamos 72 dolaritos. Vamos a bajar un poquito a ver qué pasa. Bien, bien, bien. Bueno, vamos a ver si llegamos a ese bajo. Estaría bárbaro, ¿eh? Si no nos saca antes. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí me parece que me acerqué mucho, pero bueno, veremos. Veremos qué pasa. Está por salir una pelotita. Recuerden que la pelotita no repintan, ¿sí? La pelotita, si el precio termina por encima de la pelotita y la pelotita está por debajo, el precio se queda en la pelotita, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos prácticamente el 1,53% más ganado, ¿eh? Fíjense, esta bombita es otro indicador distinto que me está diciendo que la tendencia está por terminar o agotarse. ¿Por qué sale ahí? Porque los parámetros que puse, mirando el pasado, la mayoría de las veces se da vuelta. No quiere decir que ahora se tenga que dar vuelta, pero es un indicio ojo negro que el precio se puede volver a la media. Bueno, ahí nos sacó, fíjense en acá qué lindo dibujito, muy pocas operaciones por ahora. Ya vamos prácticamente, ¿cuánto ahí? Casi el 7% de la cuenta, ¿eh? Vamos a ver después el drawdown, ¿bien? Pelotita que sale, no me gusta acá las velitas muy chiquitas, pero bueno, quizás me apuré acá. Vamos a ver si el precio no tocó la orden, ¿ven? Bien, bárbaro. Por eso queda así, ¿sí? Como el precio no tocó, pasó cierto tiempo, vi que era, ¿no?, mucho ruido, saqué la orden pendiente, no llegó a ser una orden abierta, ¿bien? Vamos a seguir. Voy a adelantar un poquito la velocidad, ¿eh? A ver qué pasa ahí, 1,7 para que vaya más rápido. ¿Sí? Bien, acá vemos cómo el precio, por distintos altos y bajos, cómo el precio va... la media móvil es un imán, porque es un promedio de velas anteriores, ¿sí? Entonces como que el precio siempre tiene que ir a retestearla. Lo que estoy indicando ahí era eso, ¿sí? Como el precio se va devolviendo a la media móvil y cuando muchas veces queda en la media móvil, muchas veces tarda un par de días en salir de esa media móvil para buscar obviamente la tendencia alcista o bajista, ¿bien? Bien, ahí estamos. Vamos queriendo, van pasando días sin operaciones. Esto se puede robotizar también. En vez de operar de forma manual, lo puedo agregar a un robot y que obviamente haga las operaciones. Pero ¿cuál es el problema de robotizarlo? Es que acá estás viendo vos. Estás siguiendo el precio. Muchas veces por robotizarlo y hacer un 3 a 1 fijo, un 4 a 1, un 5 a 1, lo que hace el precio es que te toca y quizás vos de forma manual lo podrías haber manejado un poquito mejor, ¿sí? Por eso hay que hacer buenos backtestings para hacer un robot. Bien, ahí cerramos en positivo, me parece una operación de venta, ¿sí? Seguimos. Bien, vamos a ver, ahí sale la pelotita. ¿Qué dicen? ¿Contratendencia? A ver, vamos. Bien, vela cerrada, ahí puse por encima esa línea horizontal amarilla, sería donde abre la orden si la toca, que era un buy stop. Fíjense, ahí ya me tendría que cubrir porque está muy cerca de la media móvil. Ahí me sacó, quizás después hace 10 kilómetros para arriba, pero bueno, si lo hubiéramos sabido, ¿no? Más fácil, pero bueno, ahí va. Algo nos pagamos, fíjense, ya vamos prácticamente, sí, ahí estamos muy cerquita del 8%, vamos. Les recuerdo que ya tengo un par de indicadores customizados creados por mí, muy interesantes, tendenciales, para rangos y para volumen, Eso está bueno, que algún día voy a ir compartiendo los videitos, como en este caso, con algún backtesting de forma manual, o los puedo meter en algún bot. Pero lo lindo es de forma manual, ¿sí? Bien, ahí tenemos, fíjense la distancia ahí con la media móvil. Bueno, ahí no hice la ventita, pero no hubiera sido mal, ¿no? Agarrar esa venta. Ahí vamos.
Estas líneas verticales en velas de 15 sería el día, ¿eh? Acá pasa un día, acá pasa otro día, acá pasa otro día, ¿bien? Vamos. Bueno, estamos con las contratendencias, ¿no? A ver ahí si toca esa orden stop, buy stop. No la tocó, si va para abajo la cierro, ahí está, bien, porque ya no me interesa la compra. Seguimos. Fíjense en las pelotitas, las bombitas, cómo ayudan para saber que se está agotando la tendencia bajista. Puede ser una falsa señal también, ¿no? Fíjense cómo se empieza a acumular acá, ¿no? Lo que son los colores de estos hermosos indicadores que te van diciendo, negro, guarda que cualquier momento se da vuelta el precio. Ahí agarró la compra, vamos a ver si llegamos a tocar la media móvil, por lo menos cuando estamos contra la tendencia. Otro tip que les doy, que voy a poner pausa acá para que sepan. Cuando estamos contra la tendencia y haces una compra en este caso, está bueno que el lotaje sea menor al que vos estás operando. En este caso 0,3, pero vos podés poner 0,15 por la duda porque vas en contra de la tendencia bajista en este caso, ¿sí? Y cuando llega a la media móvil puede pasar de que cambie la tendencia y sea alcista, pero por lo menos pagate algo, ¿sí? Cosa que acá no lo hice. Pero voy por detrás con un trailing cerrando completamente el lotaje, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que me gusta cerrar parciales, que acá no lo hago, ¿eh? Bien, no sé cuántas operaciones vamos, pero muy poquitas, ¿eh? Ahí está, no sé si van 10 operaciones, me parece. Fíjense, ya vamos con una compra y una buena ganancia. Si cerráramos ahí ya llegamos a al porcentaje 154. Vamos a ver si sigue subiendo. Vamos por encima ahora. Y que podemos ir acompañando la media móvil, podríamos ir un poquito más por debajo inclusive, pero bueno, ahí nos saca, ya pasando, me parece que llegamos sí, al 8,5% de la cuenta, ya podemos cerrar esto, pero vamos a terminar el mes, ahí lo marco, a ver que si hago una operación más o no. Ya estamos prácticamente terminando el día 26, comenzamos el 2 o el 1, y bueno, vemos si hacemos alguna operación más, a ver qué pasa, Bien, ahí estamos. ¿La tocó? ¿No la tocó? Ahí la tocó. Vamos a ver cómo termina esta otra. Miren qué lindo, qué linda vela hacia la media móvil. Ahí tendría que cerrar de forma manual o por lo menos poner muy cerquita el trailing, ¿no? Ahí nos cierra la operación. Ya tenemos prácticamente el 9% casi de la cuenta. Estamos llegando al día 28. Estamos en 27 acá, ¿no? Y vamos al día 28. A ver si hicimos alguna más. No recuerdo. A ver. Bueno, hay bombita, fíjense, agotamiento de la tendencia o del rango de la oscilación, en este caso sobrevendida. Hacemos una compra, fíjense que el stop no está por debajo de la pelotita, ya estamos en break-even, nos sacó, ganamos un poquito. Fíjense si no nos hubiéramos apurado ahí, qué linda tomada de ganancia hubiéramos tenido allá arriba con la manchita. Inclusive ir acompañando el precio vela a vela también se puede, ¿no? Pero bueno, como digo siempre, el diario del lunes es más fácil, ¿no? Bien, terminamos. A ver acá, 29. A ver ahí. Ya estamos prácticamente a fin de los días que faltan para terminar el mes, Bien, estamos llegando al objetivo, ya lo obtuvimos, pero al fin del mes. Vamos a ver el drawdown también y las operaciones, ¿sí? Ahí está, fíjense. Quizá acá no habría que hacer nada, pero porque las velitas son muy chiquitas. Pero veremos qué pasa acá. Si lo cierro, si no lo cierro. Me parece que ahí cerré todo. A ver. Sí, ahí está. Me parece ahí terminé porque terminó el día. Fíjense, llegamos hasta finales del mes. Comenzando el otro. Obtuvimos casi el 9% de la cuenta, ¿sí? Vamos a ver acá. Casi el 9%. Para que te voy a poner pausa de vuelta acá un poquito. Ahí estamos. 9% de la cuenta con muy bueno el drawdown, 1.58, ¿sí? No llegamos ni al 1.6 ni al 2% de la cuenta, ¿sí? Nos mantuvimos con un promedio de lo que les decía, casi 2 operaciones por semana, ¿no? 13 operaciones, ¿sí? Imagínate que si contamos los días hábiles son 5 por 4, supongamos por 4 semanas, son 20, 25 días donde hicimos 13 operaciones. Y de 1 a 2 operaciones, quizá 3 por semana. Gente con un beneficio interesante. Fíjense en el factor de beneficio, fue de 10.3
33 y el beneficio esperado 68 casi. Tremendo, gente. Obviamente posiciones cortas arriba de... casi el 60% y el 100% de ganadas en las compras. Igualmente recuerden, intradía, gente, ¿sí? Vela de 15. Bueno, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado lo que es esta pequeña muestra con estos indicadores customizados. Voy a seguir subiendo más operaciones manuales, así espero que les guste, y súmense a Discord, gente, ¿sí? Espero que les haya gustado esta información, y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Súmense a los streaming en vivo que estamos todos los días, y bueno, seguramente la próxima semana vamos a estar sorteando. Recuerden que nos quedó pendiente. Acá les voy a mostrar, a ver si lo podemos encontrar. 3 horas después. ¿Puedes hacerlo de una vez? Se me terminaron los carteles. Bien, gente, lo que les decía, vamos a estar sorteando también este bot que estuve creando de recuperación de zonas. Interesante, mírenlo si les gusta. Obviamente que lo vamos a estar sorteando con los Pepe que participen en los streamings en vivo y que sean parte de Discord, y que participen también obviamente a Discord, y obviamente Discord es este que está acá, donde vamos a estar compartiendo, no cambiar, dice, ahí está. Bien, vamos a estar compartiendo mucha información, muchas técnicas, muchos tips, y la idea es esa, ¿no? Que esté en las distintas salas. Fíjense que hay varias salas acá. También tenemos avisos, reglas, directos en vivo, noticias fundamentales para que vayan viendo también todo eso. Gente, súmense, que próximamente, miren, acá también comparto música de la que ponemos en vivo, gente, por si les gusta. Así que bueno, gente, súmense a los streaming, los estoy viendo próximamente por las mejores disquerías, decía el amigo. Los espero, gente, un fuerte abrazo. No se pierdan el Planeta Pepe, sé un Pepe más. Y bueno, hasta la próxima, gente. Recuerden también que estamos con el Caballito de Batalla, un robot que creé, que tiene más de 10 técnicas adentro, ¿sí? Fíjense acá cómo pasamos una cuentita interesante. Miren qué lindo dibujo. Scalping Turbo fue esto, Bien, gente, chau, nos vemos. Súmate al planeta, te vas a ganar. Súmate a la media planeta, llegarás pasito a pasito a no beber. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lograrás, dale, dale. Es un Pepe más del planeta, del perfil y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más. Un día muy hermoso, súmate al planeta y empieza a ganar. Subirte a la nave y al planeta llegarás. Pasito a pasito a no perder. Dale, dale, ¿qué esperas? Pasito a pasito lo lograrás. Dale, dale, es un Pepe más del planeta, del profit y de la amistad.